Las gaviotas sobrevolaban el barrio de El Carmel en Barcelona. Sus graznidos cortaban el húmedo aire matutino como plegarias desesperadas. Marina Álvarez se ajustó más el abrigo de segunda mano, pero la obstinada abertura delantera se negaba a cerrarse. Noviembre en el Mediterráneo tenía una forma de encontrar la piel, de instalarse en los huesos hasta que el calor se convertía en un recuerdo lejano. El muelle olía a cuerda mojada y a diésel, mezclado con el aroma a café del kiosco de la esquina, que flotaba como una promesa que nadie pensaba cumplir. Su herencia yacía ante ella, un mini submarino rayado y fuera de servicio, con la pintura desconchada en escamas grises contra el agua oscura. Parecía herido, olvidado, una bestia de metal abandonada a los elementos. La gente de los cercanos apartamentos de lujo se detenía durante sus paseos matutinos, con los perros tirando de las correas, mientras sus dueños sonreían con suficiencia y sacaban fotos con sus caros móviles. Marina oía sus susurros, sentía sus miradas clavadas en su espalda. «Menuda fortuna», dijo con sorna Sergio Caldwell, el impecable gerente del puerto deportivo. Su bufanda de cachemira colgaba de un blanco hueso sobre un abrigo marinero azul marino perfectamente entallado, ni un hilo fuera de lugar. Señaló el submarino con dedos cuidados, entrecerrando los ojos como si la nave pudiera mancharlo solo por su proximidad. De un tío chatarrero a una heredera chatarrera. ¿Piensas ponerlo en el salón? Las risas se extendieron detrás de él entre los dueños de los barcos, con sus impecables náuticos y gafas de sol de diseño. Un sonido fino y quebradizo como el hielo al romperse en un vaso. La burla ni siquiera intentaba disfrazarse de humor. La mandíbula de Marina se tensó. Sus dedos, entumecidos por el frío, se cerraron en sus palmas. Había tomado el primer autobús al amanecer, dejando a Lucía, de 10 años, dormida en su apartamento de alquiler, con la esperanza de ahorrarle a su hija la humillación pública, que ahora se desarrollaba como un accidente a cámara lenta. El funcionario del juzgado parecía bastante entretenido, continuó Sergio, su voz elevándose deliberadamente para la audiencia congregada. Dijo que era el primer submarino que tramitaban. Pronunció submarino con una entonación que lo hacía sonar absurdo, un juguete de niño en lugar del último regalo de un hombre complicado. La voz indiferente del funcionario todavía resonaba en la mente de Marina. Activo transferido, señora. Álvarez, como si su vida fuera un expediente que sellar y archivar, sus luchas nada más que papeleo. Una gaviota aterrizó en la torreta con un aleteo, picoteó algo invisible y luego despegó con un batir de alas y una queja que sonaba extrañamente como su propia voz interior. El tío Emilio había sido raro, incluso para los estándares de Barcelona, un buscador de tesoros en los muelles que arreglaba cosas que la gente consideraba causas perdidas. Sus manos siempre olían a aceite de máquina y a sal, sus bolsillos llenos de arandelas y alambre de cobre. Aparecía a veces en su puerta con la compra, o una tostadora arreglada, un brusco asentimiento como única explicación. Ahora, ella poseía su última vergüenza. Marina apoyó la palma en el casco. El metal irradiaba el frío de la noche. El frío le subió por el brazo y se instaló en algún lugar detrás de su esternón. A su alrededor, el puerto tintineaba con las drizas, el agua golpeaba contra los pilotes y un viento agrio soplaba desde el mar, trayendo el olor a distancia y a algo vagamente industrial. «Mejor paga para que se lleven eso antes de que se hunda», añadió Sergio, con los labios curvados en lo que pasaba por una sonrisa. «Las tasas de retirada no bajan, y no querríamos un incidente medioambiental». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y expectantes. Marina no dijo nada. Su silencio no era calculado. Era todo lo que le quedaba después del viaje en autobús, después de los meses limpiando casas ajenas, después de la orden de desahucio pegada en su puerta la semana pasada. Las palabras parecían caras, y ella no podía permitírselas. Algo cambió en la atmósfera.
Las risas cesaron, no porque alguien se hubiera vuelto repentinamente amable, sino porque el aire se espesó con un silencio lo suficientemente pesado como para sentirse. Contenía la primera chispa de indignación que hace que los extraños aparten la mirada, incómodos con su propia crueldad hecha visible. Una mujer con ropa de correr bajó el móvil y se lo guardó en el bolsillo. Un hombre mayor con un Golden Retriever se llevó a su perro, de repente interesado en un barco al otro lado del puerto. La sonrisa de Sergio vaciló en los bordes, revelando el esfuerzo que había detrás. Marina les dio la espalda a todos, de cara al submarino. Su submarino ahora. La escotilla estaba abierta como una pregunta. Dentro habría oscuridad, metal frío y los fantasmas que el tío Emilio hubiera dejado atrás. Pero era suyo. En una vida en la que poseía tan poco, esta extraña herencia era algo que nadie podía quitarle. «Volveré mañana», dijo a nadie en particular, con voz baja y firme. «Con herramientas». Se alejó, con pasos medidos, la espalda recta. La burla había dolido, sí, pero el fuego tanto podía calentar como destruir. Al pasar por el kiosco de café, la dependienta, una mujer con el pelo canoso y ojos que habían visto suficiente de la vida como para reconocer la dignidad cuando pasaba por su lado, le tendió una taza humeante. «Invita a la casa», dijo simplemente. «Parece que has heredado una historia, no solo un submarino». Marina cogió la taza, el calor penetrando en sus dedos helados. «Gracias», susurró. Las palabras ya no parecían tan caras. Detrás de ella, Sergio ya se estaba dando la vuelta, dispersándose como humo en el viento. Pero el submarino permanecía allí, tercamente presente en el agua, negándose a disculparse por existir. Marina tomó un sorbo de café, amargo y fuerte, y dejó que la calentara por dentro. El mañana traería sus propios problemas. Por ahora, tenía este pequeño momento de amabilidad, esta extraña herencia y el recuerdo del tío Emilio, que siempre había creído que lo que la gente desecha a menudo contiene su propio y obstinado valor. La historia de Marina siempre se había contado en habitaciones silenciosas. Sillas de lavandería donde las luces fluorescentes zumbaban como insectos atrapados, sofás prestados que olían al detergente de otras personas, el vestíbulo de un hospital donde esperó mientras la fiebre de Lucía bajaba a las 3 de la mañana. El zumbido de las máquinas expendedoras la había acompañado durante esa noche interminable, su resplandor pintando su rostro con tonos de un amanecer artificial. Nació en Almería, hija de jornaleros que se levantaban antes del amanecer y volvían a casa con la tierra incrustada en las líneas de sus palmas. De ellos aprendió pronto a medir el día por lo que sobrevivía, qué ropa se podía remendar, qué verduras estaban aún lo suficientemente firmes para cocinar, qué sueños podían soportar un aplazamiento más. Una brújula de latón agrietada descansaba en su cómoda, con la aguja atascada unos grados desviada del norte, lo último que su padre le había dado antes de bajar por el camino y no volver jamás. Se había convertido en un pequeño santuario a la esperanza rota, el cristal lleno de grietas por una caída durante el desahucio de hacía 2 años, cuando los hombres del casero habían apilado sus pertenencias en una acera mojada por la lluvia de febrero. «No necesitamos mucho espacio», había dicho Lucía ese día, su voz pequeña pero decidida mientras llevaban lo que podían a la parada del autobús. «Solo el suficiente para nosotras y mis cuadernos». La practicidad de la niña casi le había roto el corazón a Marina. Ahora vivían en un apartamento de una habitación en el barrio de Gracia, donde el grifo del baño nunca dejaba de gotear y la televisión del vecino murmuraba a través de la pared hasta la medianoche. Lucía dormía en el dormitorio. Marina ocupaba el sofá-cama que le dejaba las marcas de sus barras de metal en la espalda. Los días de trabajo cogía el autobús y el autobús de las 5:15 hacia Pedralbes y Sarriá, donde limpiaba casas que olían a cera de limón y a un dinero que nunca se fijaba en ella.
El zumbido de la aspiradora la seguía por habitaciones más grandes que todo su apartamento, pasando junto a fotos enmarcadas de familias sonrientes en playas tropicales, al lado de neveras cubiertas con calendarios de colegios privados y horarios deportivos. «Hablas muy bien el español», le había dicho una mujer el mes pasado, con sorpresa en sus cejas cuidadosamente perfiladas. «¿Dónde lo aprendiste?» «En el colegio público», había respondido Marina, continuando con la limpieza de los azulejos del baño. No añadió que había nacido a 5 kilómetros de allí, o que una vez estuvo a mitad de camino de obtener un título de magisterio antes de que el cáncer de su madre devorara sus ahorros y escupiera deudas médicas. Preparaba almuerzos que olían a bocadillos de chorizo y manzanas, pegaba las palabras de ortografía de Lucía en la nevera, contaba cuentos para dormir sobre fareros y mujeres que arreglaban motores cuando los barcos se averiaban en el mar. Creía en la dignidad porque era una de las pocas cosas que aún podía elegir. Lucía creía en ella. La niña tenía un cuaderno decorado con pegatinas de barcos y pequeños dibujos de delfines. En la primera página había escrito con letra cuidada: «Cosas que tendremos algún día». «Tendremos nuestra propia casa con un porche», decía Lucía, su aliento empañando la ventanilla del autobús, mientras las grúas de la ciudad levantaban el cielo cada vez más alto, construyendo apartamentos de lujo para gente que nunca serían. «Podrás tomar café allí, que huela a chocolate, no a esa cosa asquerosa del trabajo». Marina sonreía y asentía porque la alternativa era llorar, y se había prometido a sí misma que no lloraría donde Lucía pudiera verla. El tío Emilio siempre había sido un rumor de grasa y chubasqueros, apareciendo con un golpe de nudillos y marchándose con un encogimiento de hombros. Olía a aceite de motor y a algo que Marina nunca pudo identificar. Quizás soledad, quizás un propósito. Les arregló la tostadora una vez, recableándola con manos que temblaban ligeramente, rechazando la cena pero aceptando una taza de té que sostuvo sin beber. «Tu padre era el hablador», le dijo una vez. «Yo heredé el gen de arreglar cosas en lugar del de hablar». Cuando murió, el testamento mencionaba un único y gran legado: el minisubmarino que había sacado años atrás de una subasta militar, prometiendo que lo convertiría en algo magnífico. El abogado casi parecía avergonzado al decírselo, su voz bajando como si diera la noticia de un escándalo en lugar de una herencia. El mundo se rió. Marina Number había aprendido que lo que la gente desecha a menudo esconde su propia y obstinada luz. «¿Cómo es?», había preguntado Lucía, con los ojos muy abiertos de curiosidad sobre unos cereales que se estaban ablandando. «Como algo que no encaja», respondió Marina. «Como algo que espera». Así que fue a El Carmel, guardándose la brújula en el bolsillo como un talismán, y le dijo a Lucía que a veces hay que parecer ridículo en el camino hacia el cambio. El autobús había estado casi vacío esa mañana, solo ella y un hombre con uniforme de sanitario durmiendo contra la ventana, su rostro flácido con un agotamiento que Marina reconocía en su propio espejo. Barcelona pasaba como un borrón de cafeterías y obras, la Sagrada Familia apareciendo y desapareciendo entre los edificios como un recuerdo tratando de salir a la superficie. «Su tío era un tipo raro», había dicho la funcionaria del juzgado, barajando papeles con una eficiencia desinteresada. Sus uñas eran óvalos perfectos, pintadas de un color rosa chicle. Ningún beneficiario excepto usted. Ningún otro activo excepto esa nave. Marina firmó donde se le indicaba, su firma cuidadosa y deliberada. «¿Le gustaba arreglar cosas?», dijo, aunque la funcionaria no había preguntado. «Bueno», respondió la mujer, deslizando el formulario final en una carpeta. «Esperemos que ésta se pueda arreglar». Esa tarde, después de que Sergio y su público se hubieran dispersado, Marina se quedó en el muelle mirando el submarino. La luz se estaba desvaneciendo, convirtiendo el agua en metal martillado. Una fina llovizna había comenzado a caer, no exactamente lluvia, pero lo suficiente como para formar perlas en sus pestañas.
El submarino parecía a la vez absurdo y digno, como un anciano con esmoquín en un restaurante de comida rápida. «¿En qué estabas pensando, Emilio?», susurró. El submarino no ofreció respuesta, solo el crujido de sus amarras y el suave chapoteo del agua contra su casco. Una garza nocturna se posó en un pilote cercano, su reflejo ondeando debajo. La observó con un ojo como piedra pulida, impasible y antiguo. Marina sintió una repentina afinidad con este cazador solitario, paciente en la oscuridad que se cernía. Ambos sabían lo que significaba esperar, buscar lo que otros pasaban por alto. Regresó a la parada del autobús, la brújula pesada en su bolsillo. Arriba, las estrellas luchaban contra la contaminación lumínica de la ciudad, débiles pero persistentes. Mañana traería a Lucía a ver su herencia. Mañana empezarían cualquier historia que el submarino estuviera tratando de contarles. Por esta noche, doblaría las sábanas sobre la estructura metálica del sofá y soñaría con instrumentos que olvidaron cómo señalar el norte, pero recordaron cómo señalar el camino a casa. La humillación tiene una forma de multiplicarse, como los ratones detrás de las paredes de la cocina. 3 días después de su visita al puerto deportivo, el ayuntamiento envió una notificación. El submarino era un peligro, se requería su retirada en un plazo de 14 días o se enfrentaría a multas que comenzaban en 500 euros. El papel era oficial y nítido, el lenguaje tan frío como el agua que rodeaba su herencia. Sergio se lo había entregado personalmente, resaltando la sección relevante con un pulcro e innecesario trazo de rotulador amarillo. «Tasas de remolque y desguace», murmuró, de pie demasiado cerca en el muelle, lo suficientemente cerca como para que Marina pudiera oler su colonia, algo caro que le recordaba a las casas que limpiaba. «Suben mucho en esta época del año, oferta y demanda». Su sonrisa nunca llegó a sus ojos, que permanecieron planos y expectantes, como un gato observando a un pájaro herido. Marina imaginó la factura subiendo como una marea sobre una casa construida demasiado cerca de la orilla. Asintió sin hablar y tomó la notificación, doblándola precisamente por sus pliegues antes de guardarla en el bolsillo de su abrigo junto a la brújula. Su silencio pareció decepcionar a Sergio, que claramente esperaba ira o lágrimas. El alquiler, ya retrasado, la miraba desde un correo electrónico con letras rojas en la pantalla de su teléfono. El mensaje de voz del casero: «Necesitamos inquilinos responsables, señora. Álvarez», retumbaba en su oído como un extraño demasiado cerca en un autobús. Las mismas palabras que había oído hacía 2 años, antes de que perdieran el último piso. El nudo familiar se formó en su estómago, una mezcla de pavor y determinación. Limpió un ático esa semana en un edificio donde el ascensor ponía música clásica y las alfombras del pasillo absorbían todo el sonido. Las orquídeas en la isla de la cocina olían ligeramente a jabón, sus flores blancas imposiblemente perfectas contra la encimera de mármol. El dueño, un inversor tecnológico con voz suave y 3 camisas azules idénticas colgadas en su armario, arrojó su chaqueta sobre una silla y nunca la miró a la cara, hablando a través de ella mientras conversaba por teléfono sobre cifras demasiado grandes para imaginar. «Sí, tendremos que pivotar», decía mientras ella quitaba el polvo a su alrededor. «Los márgenes no son sostenibles». En el autobús de vuelta a casa, el olor a orina y café viejo se mezclaban en el aire. Una discusión estalló 2 filas más atrás, las palabras agudas y metálicas en el espacio cerrado. Marina apretó la brújula en su palma hasta que le dolió, sintiendo el cristal agrietado contra la línea de su vida. Lucía estaría terminando el colegio ahora, esperando en el programa extraescolar, donde las luces eran demasiado brillantes y los aperitivos siempre eran galletas rancias con queso procesado. Esa noche, después de que Lucía se hubiera quedado dormida rodeada de sus cuadernos y virutas de lápiz, Marina regresó al puerto deportivo. El guardia de seguridad, un hombre mayor con ojos amables y un termo de lo que olía a sopa, asintió mientras pasaba, fingiendo no verla. Los muelles estaban silenciosos,
excepto por la suave percusión del agua contra la madera y el casco, una nana para los barcos y sus dueños ausentes. Se deslizó por la escotilla abierta del submarino con una linterna frontal que había comprado en una tienda de todo a €1, la banda elástica ya estirada después de un solo uso. El haz de luz cortó una oscuridad que olía a frío y metal, revelando un interior estrecho donde cada superficie se curvaba lejos de ella. La condensación perlaba los cables y tuberías, expuestos como el sudor en la piel de un corredor. Un olor, a lejía y salmuera, ronroneaba bajo el hedor más pesado del combustible viejo y algo más. Papel, quizás, o el polvo particular que se acumula en espacios donde los humanos se han alejado. El casco crujió como una espalda vieja acomodándose en una silla familiar. Marina pasó los dedos por los paneles de control cuyas etiquetas se habían desvanecido hasta convertirse en fantasmas, interruptores y botones desgastados por manos que no eran las suyas. Imaginó a su tío aquí, escuchando estos mismos sonidos, sus dedos siguiendo los mismos caminos. «¿Guardabas secretos?», le dijo al metal, su voz extrañamente plana en el espacio confinado. «¿También me los guardaste a mí?». Se sentó en el asiento del piloto, su vinilo agrietado y remendado con cinta aislante, y cerró los ojos. El submarino la sostuvo como una mano ahuecada, ni cálido ni frío, solo presente. Dejó que el dolor la atravesara como una marea baja, retrocediendo lentamente, dejando atrás pequeños tesoros semienterrados en la arena. El tío Emilio enseñándole a Lucía cómo cambiar la junta de un grifo, su risa ronca cuando el agua los salpicó a ambos. La Navidad que le trajo a su madre una caja de música que tocaba algo clásico y melancólico. La forma en que siempre se iba sin despedidas, como para evitar el peso de la partida. Entonces, algo pequeño interrumpió la tristeza. Un recuerdo que no había visitado en años. Emilio riendo por una tostadora estropeada, diciendo: «Cuando una aguja no apunta al norte, es porque el norte se está escondiendo». Se había dado un golpecito en el lado de la nariz, un gesto que nunca había entendido hasta este momento, sentada en su último proyecto. Un golpeteo suave y rítmico interrumpió sus pensamientos. Abrió los ojos, el haz de la linterna frontal rebotando salvajemente mientras se giraba. El sonido se repitió, 3 ligeros golpes, y luego silencio. Marina contuvo la respiración, de repente consciente de los latidos de su corazón contra sus costillas. El muelle exterior se había quedado en silencio, las gaviotas dormidas, el agua moviéndose con el suave murmullo de una madre consolando a un niño. Toc, toc, toc. No era al azar, no era metal asentándose ni corrientes cambiantes. Un patrón, un mensaje o una coincidencia, no podía decirlo. Pero se sentía como el borde de una cortina levantándose en una habitación oscura, revelando la más mínima sugerencia de algo esperando ser encontrado. «¿Tío?», susurró, sintiéndose tonta al instante. «Los muertos no llaman a la puerta», se recordó. «Se van y se llevan sus explicaciones con ellos». Recorrió el interior con la linterna de nuevo, esta vez de forma más sistemática. El haz de luz captó algo que no había visto antes. Una pequeña decoloración en el mamparo de popa, un rectángulo ligeramente más oscuro que el metal que lo rodeaba. Marina se acercó, sus dedos trazando la costura casi imperceptible. Podría no ser nada. Parche, una reparación, uno de los miles de pequeños compromisos que mantenían a flote las embarcaciones. O podría ser una puerta. La tarde siguiente trajo a Lucía. La niña había estado suplicando todo el día, sus ojos brillantes con una curiosidad que hacía que el pecho de Marina doliera de amor y preocupación. Cruzaron el muelle mientras el crepúsculo se espesaba a su alrededor, las luces de la ciudad encendiéndose como estrellas lejanas. El día sabía a lluvia y a posibilidad. «¿Vamos a verla por dentro?», preguntó Lucía, su mano cálida en la de Marina. «¿La aventura?». Marina sonrió al oír el nombre. Por supuesto que Lucía lo vería así, no como una vergüenza o una carga, sino como el comienzo de una historia.
Sí, respondió. Vamos a ver la aventura por dentro. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par mientras descendían al submarino, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. «Huele a ferretería», rió, y luego se puso seria, como hacen los niños cuando de repente se enfrentan al peso de las preocupaciones de los adultos. «¿Es seguro?» «Mientras escuchemos», dijo Marina, pensando en los golpes, la costura, las posibilidades que susurraban desde las paredes de metal. Los ojos de Lucía, marrones y brillantes bajo el resplandor de la linterna frontal, escanearon cada dial y medidor con una reverencia que Marina nunca le había visto dedicar a juguetes o pantallas. De repente, la niña se quedó quieta, con la cabeza inclinada como un pájaro que oye una llamada lejana. «Ahí», susurró, señalando hacia el mamparo de popa, donde Marina había notado la decoloración. «Está golpeando como en mi clase de música. 3 golpes, pausa, 3 golpes». Apretó la oreja contra el acero remachado, su pequeño cuerpo perfectamente quieto por la concentración. «Suena a hueco». Marina dejó la obstinada brújula sobre una tubería cercana. Su aguja atascada tembló, vibró, y luego se movió débilmente, como si la empujara un imán pequeño e insistente. La boca de Lucía formó una O perfecta, una exclamación silenciosa de asombro que no necesitaba palabras. El mamparo llevaba sus secretos como un maquillaje que hubiera comenzado a desvanecerse, revelando algo debajo. El panel que Marina había notado, del tamaño de un cajón de cocina, de repente parecía obvio, sus bordes distintos contra el metal circundante. Pasó los dedos por él, sintió una ligera cesión, luego una muesca, metió la llave de casa en la junta e hizo palanca suavemente, luego con más fuerza. El metal chirrió contra el metal, reacio pero cediendo. Un rectángulo de oscuridad se abrió, exhalando un aire que olía ligeramente a aceite de máquina y a algo seco como el papel, como libros viejos o cartas olvidadas. Dentro había un cilindro estanco, sellado con una tapa de rosca manual resbaladiza por la grasa vieja. Lucía aplaudió una vez, en voz baja como una oración. La tapa se resistió y luego se rindió con una tos de aire comprimido. Marina sacó un fajo envuelto en lona encerada, una carta con la letra afilada de Emilio, un cuaderno gastado con una cubierta de mármol y 3 estuches rígidos, del tipo que se usa para cámaras o instrumentos delicados. Le temblaban las manos al desplegar la carta, sus pliegues profundos y permanentes. La carta decía poco y todo. «Si encontraste esto, es que escuchaste. Puse lo único decente que he hecho donde solo la paciencia pudiera reclamarlo. No te fíes de lo ruidoso ni de lo brillante. Lleva el cuaderno al banco marítimo en la calle 24. Pregunta por Savita Patel. Dile que ha cambiado la marea». Marina la leyó 2 veces, y luego otra vez, las palabras nadando ante sus ojos. La caligrafía del tío Emilio era como la recordaba, ángulos agudos y presión profunda, como si cada letra luchara por existir. Una gota de condensación cayó de una tubería de arriba, aterrizando en el papel con un suave golpecito. La dobló rápidamente, protegiéndola del aliento húmedo del submarino. «¿Qué dice?», susurró Lucía, su rostro iluminado desde abajo por la linterna frontal, creando sombras que danzaban en sus mejillas. Con esa extraña luz, parecía a la vez más joven y más vieja que sus 10 años, atrapada entre la curiosidad infantil y una comprensión más allá de su edad. «Son instrucciones», respondió Marina, su voz más firme de lo que se sentía. «Del tío Emilio. Nos dejó un mapa». Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. «¿Como un tesoro? Quizás». Marina abrió uno de los estuches rígidos. El cierre se resistió ligeramente antes de ceder con un clic satisfactorio. Dentro, anidado en espuma cortada a medida, había un pequeño dispositivo electrónico que no reconoció, rectangular, con una pequeña pantalla y una serie de botones desgastados por el uso, sin nombre de fabricante, sin número de serie.
El segundo estuche contenía lo que parecía ser un dispositivo de almacenamiento de datos, sellado en una bolsa envasada al vacío con bolsitas de desecante. El tercer estuche era ligeramente más grande, su exterior rayado y abollado como si hubiera viajado mucho y bruscamente. Los dedos de Marina dudaron sobre los cierres, una extraña electricidad recorriendo su cuerpo. Esto no era solo un mensaje de un muerto, era una puerta que se abría. ¿Puedo?, preguntó Lucía, sus pequeñas manos ya extendiéndose. Marina asintió, observando cómo su hija abría con cuidado los cierres y levantaba la tapa. El haz de la linterna frontal cayó sobre una colección de documentos de aspecto oficial, certificados con sellos dorados, papeles legales con firmas en tinta azul y un pequeño libro encuadernado en cuero sin título en el lomo. «Son cosas aburridas de mayores», dijo Lucía, la decepción evidente en la caída de sus hombros. Marina sonrió, apartando un mechón de pelo de la frente de su hija. Veces, las cosas más importantes parecen aburridas al principio, como los libros con portadas sencillas que tienen las mejores historias dentro. Luego examinaron el cuaderno, sus páginas llenas de columnas de números, símbolos de cotización de acciones, fechas que se remontaban 15 años atrás y notas con la letra apretada de Emilio. Los márgenes contenían observaciones sobre empresas, tendencias del mercado y comentarios personales ocasionales. Y más de prometedor, cambio de dirección, vigilar de cerca. Me recuerda al proyecto Martín Pescador. ¿Qué es un símbolo de cotización?, preguntó Lucía, apoyándose en el costado de Marina, su calor un pequeño sol en el frío submarino. Es un nombre corto para una empresa en la bolsa, explicó Marina, hojeando páginas que documentaban lo que parecían ser inversiones, compras y ventas, reinversiones y dividendos. Surgieron patrones como constelaciones. Emilio se había centrado en empresas de tecnología marina, robótica, sistemas de monitoreo ambiental, campos de los que Marina nunca le había oído hablar, intereses que había mantenido ocultos detrás de sus manos manchadas de grasa y su manera silenciosa. «Mira», dijo Lucía de repente, señalando una página cerca del final. «Esa es la fecha de hoy, pero del año pasado». La entrada estaba rodeada en rojo, con una sola palabra al lado: «Vencido». Marina comprobó la fecha de nuevo, calculó hacia atrás. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Exactamente hace un año». Se quedaron en el submarino hasta que el frío se volvió insoportable. Los dientes de Lucía castañeteaban a pesar de estar envuelta en la bufanda de Marina. Al salir de la escotilla, el aire nocturno se sentía casi cálido en comparación, llevando el olor de los restaurantes cercanos y la lluvia lejana. «¿Podemos ir al banco mañana?», preguntó Lucía mientras caminaban de regreso a la parada del autobús. «Quiero conocer a Sabita». Marina dudó. Mañana era un día de trabajo. 3 casas en Pedralbes, clientes que no toleraban cancelaciones. «Pronto», prometió. «Muy pronto». Esa noche, incapaz de dormir en el sofá-cama, Marina examinó el cuaderno bajo la débil luz de una lámpara de lectura con un cable deshilachado. No era una experta financiera, pero los números contaban una historia que casi podía comprender. Inversiones que crecían, se dividían, se multiplicaban como células en división. El tío Emilio, que vivía en un pequeño apartamento lleno de aparatos electrónicos recuperados y que usó el mismo abrigo remendado durante 20 años, había estado construyendo algo en silencio. No riqueza por sí misma, al parecer, sino un propósito con la paciencia de las mareas. Por la mañana, llamó para decir que estaba enferma por primera vez en 2 años, su voz quebrada por el engaño. La irritación del cliente zumbó a través del teléfono. «Esto es muy inoportuno, Marina», pero, por una vez, no se disculpó. Algunas emergencias eran invisibles para los demás, pero no por ello menos reales. Lucía llevó su mejor jersey a la escuela, el que solo tenía un pequeño agujero en la manga, fácil de ocultar si mantenía el brazo doblado. «Me portaré bien»,
prometió mientras Marina la acompañaba a la puerta de la clase. «Extra bien, para que podamos irnos justo después. Solo sé tú misma», le dijo Marina, enderezando el cuello del jersey de su hija. «Eso siempre es suficiente». Mientras Lucía aprendía fracciones y las capitales de las comunidades autónomas, Marina visitó la biblioteca pública, usando un ordenador para buscar información sobre el Banco Marítimo. Era pequeño pero establecido, con una única sucursal en la calle 24 en el Carmel, a menos de 1,5 kilómetros del puerto deportivo. El sitio web mostraba un edificio modesto con molduras azules, que ofrecía servicios para empresas y familias locales. Nada especial, nada que insinuara secretos o fortunas. Luego buscó a Savita Patel y encontró poco. Un perfil de LinkedIn que mostraba 20 años en el banco, ascendiendo de cajera a directora. Una mención en una revista de negocios local de hacía 5 años. Una foto de una cena de la Cámara de Comercio donde aparecía en el borde del encuadre, vistiendo un cardigan del color de la niebla. La tarde se estiró como un chicle, los minutos pegándose unos a otros. Marina caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento, reorganizando el escaso contenido de su despensa, doblando y redoblando la ropa limpia. El cuaderno y los estuches estaban sobre la mesa de la cocina, a la vez una promesa y un rompecabezas. Volvía a ellos una y otra vez, tocando las cubiertas, abriendo y cerrando los cierres, como si la repetición pudiera revelar nuevos secretos. A las 3:30 recogió a Lucía del colegio. La niña salió por las puertas como un corcho de una botella, la mochila rebotando, las palabras saliendo a borbotones sobre exámenes, intercambios de almuerzo y un proyecto de ciencias con imanes. Marina escuchaba, asintiendo en los momentos adecuados, mientras su mente daba vueltas en torno al banco, el cuaderno. Ha cambiado la marea. Tomaron el autobús a El Carmel, sentadas cerca de la parte delantera, donde el estruendo del motor vibraba a través del suelo. Fuera de las ventanas, Barcelona se deslizaba en su rutina vespertina. Gente corriendo entre cafeterías y oficinas, furgonetas de reparto en doble fila, un músico callejero tocando el saxofón en una esquina, las notas perdidas en el ruido del tráfico. «¿Crees que el tío Emilio era rico?», preguntó Lucía de repente, su voz baja como si compartiera un secreto. «¿Por eso tenía esos papeles?». Marina consideró la pregunta, recordando el apartamento de Emilio con sus muebles desparejados y paredes forradas de estanterías con piezas recuperadas. «Creo que tenía algo importante», respondió con cuidado, lo suficientemente importante como para esconderlo y asegurarse de que lo encontráramos. Lucía asintió, satisfecha con la respuesta, de la manera en que los niños a veces lo están cuando los adultos les dicen la verdad sin simplificarla. Le tomó la mano a Marina al bajar del autobús, su palma cálida y ligeramente pegajosa por un caramelo que le había dado el conductor. Juntas caminaron hacia el Banco Marítimo, el cuaderno seguro en el bolso de Marina, la brújula pesada en su bolsillo. Sobre ellas, las gaviotas giraban contra un cielo que amenazaba lluvia, sus graznidos como preguntas que nadie había pensado en hacer. Las noticias en los muelles viajan como el viento, invisibles pero imposibles de detener. El lunes por la mañana, una pequeña multitud se había congregado cerca de la entrada del Banco Marítimo en la calle 24. Algunos fingían mirar sus teléfonos o admirar el escaparate de una panadería cercana, pero su atención se desviaba constantemente hacia Marina y Lucía mientras se acercaban a la puerta con molduras azules del banco. Sergio Caldwell estaba entre ellos, vistiendo un abrigo marinero diferente, pero igualmente caro. Su postura sugería que simplemente pasaba por allí. Cuando sus ojos se encontraron con los de Marina, levantó una mano en un saludo que parecía más una reclamación. «Solo asegurando los intereses de la ciudad», dijo, su voz resonando en la tranquilidad de la mañana. «Esa nave sigue siendo técnicamente un peligro». Marina asintió sin hablar y guió a Lucía hacia adelante, su mano suave sobre el hombro de su hija. La niña aferraba su cuaderno,
el de las pegatinas de barcos y dibujos de delfines, como si pudiera ayudarla a interpretar lo que les esperaba dentro. Los estuches rígidos del submarino estaban seguros en el bolso de Marina, pesados contra su cadera como anclas. El vestíbulo del banco olía a cera para pisos y a arce de un pequeño plato de madera con caramelos junto a la puerta. Un guardia de seguridad asintió mientras entraban, su rostro impasible pero sus ojos curiosos. El vestíbulo era modesto, 6 ventanillas de cajero, 3 de ellas ocupadas, y una pequeña área de espera con sillas tapizadas en azul marino. Los carteles anunciaban préstamos para barcos y cuentas de jubilación, con imágenes de veleros al atardecer y parejas de cabellos plateados caminando por la playa. A través de la fachada de cristal, Marina podía ver a Sergio y a otros merodeando, su aliento empañando el aire matutino mientras hablaban en voz baja. Una gaviota se posó en una farola cercana, su figura blanca destacando contra el cielo gris. ¿Puedo ayudarla?, preguntó un cajero, un joven con una barba cuidada y una camisa perfectamente planchada. «Necesitamos hablar con Savita Patel», respondió Marina, su voz más firme que los latidos de su corazón. «Es sobre Emilio Álvarez. El nombre funcionó como una pequeña llave». La expresión del cajero cambió de una cortesía profesional a algo más alerta, más interesado. «Un momento», dijo, levantando un teléfono y hablando en tonos demasiado bajos para ser oídos. Minutos después, una mujer salió de un pasillo detrás de las ventanillas. Savita Patel, supuso Marina. Tendría unos 40 años, con manos tranquilas y un cardigan del color de la niebla, tal como en la foto de la Cámara de Comercio. Llevaba el pelo recogido en un simple moño en la nuca, sujeto con lo que parecían lápices normales y corrientes. No llevaba más joyas que unos pequeños pendientes de plata en forma de hoja. «Señora, ¿Álvarez?», preguntó, extendiendo la mano. Su apretón era firme, su palma seca y cálida. La estaba esperando. «Por favor, pasen a mi oficina. Su hija también es bienvenida, por supuesto». La siguieron por un pasillo forrado con fotografías enmarcadas del paseo marítimo de El Carmel a lo largo de las décadas. Barcos de pesca de los años 20, conserveras de salmón, la construcción de las esclusas, modernas embarcaciones de recreo. La oficina de Savita era pequeña, pero estaba ordenada con precisión, con una ventana que daba a un patio donde un arce japonés dejaba caer hojas rojas sobre un banco de piedra. «Por favor, siéntense», dijo Savita, señalando 2 sillas frente a su escritorio. «¿Quieren un té o un chocolate caliente para su hija?» Lucía miró a Marina, la esperanza escrita en su rostro. «Sí, por favor», respondió Marina. «Sería estupendo». Mientras Savita salía a pedir las bebidas, Marina observó la oficina, los títulos en la pared de la Universidad de Barcelona, la foto familiar de Savita con una pareja mayor que compartía sus ojos, una pequeña maqueta de un arrastrero en una estantería. Nada ostentoso, nada que sugiriera secretos o fortunas ocultas. Cuando Savita regresó, no se sentó detrás de su escritorio, sino en una silla junto a ellas, creando un círculo en lugar de una barrera. «Conocí a su tío», dijo simplemente. «Fue cliente aquí durante más de 30 años. Un hombre muy reservado, pero de una integridad absoluta». Marina asintió, sin saber qué decir. Sacó la carta de Emilio de su bolso y se la entregó a Savita, observando cómo la mujer la leía, su expresión sin revelar nada. «Ha cambiado la marea», dijo cuando terminó, devolviendo la carta con manos cuidadosas. «Esa era nuestra señal. Dijo que vendría cuando estuviera lista». «No entiendo», admitió Marina, muy consciente de la atención de Lucía, el cuerpo de la niña tenso de expectación a su lado. «Déjeme ver el cuaderno, por favor», dijo Savita. Marina se lo pasó, junto con los documentos del estuche rígido. Savita examinó cada página, comparando las entradas con algo en la pantalla de su ordenador, cotejando las firmas con ejemplos de un archivo que sacó de un armario detrás de su escritorio. Una empleada de él,
Banco llegó con una bandeja que contenía té en tazas de porcelana y chocolate caliente con nata montada para Lucía. El rico aroma a chocolate llenó la pequeña oficina, hogareño e incongruente en medio de los misterios financieros que se desarrollaban. Savita terminó su examen, cerró el cuaderno con un suave chasquido y juntó las manos sobre su escritorio. Sus ojos, oscuros y firmes, se encontraron con los de Marina. Su tío tenía una mente notable para los patrones, comenzó, no solo en las máquinas que arreglaba, sino en los mercados, en las oportunidades que otros pasaban por alto. Hace años, ayudó a fundar una empresa de robótica marítima. Proporcionó experiencia técnica mientras otros aportaban el capital. Su participación era pequeña pero significativa. Giró la pantalla de su ordenador para que Marina pudiera ver un gráfico con una tendencia ascendente a lo largo del tiempo. La empresa fue finalmente adquirida por una firma más grande, que luego fue adquirida por una aún más grande. En cada etapa, el valor aumentó. Su tío consolidó las ganancias y estableció un fideicomiso que venció el año pasado. Después de impuestos, comisiones y ventas, el saldo se transfirió a una cuenta inactiva, esperando su reclamación. La boca de Marina se sintió repentinamente seca. Tomó un sorbo de té que no pudo saborear. ¿Qué saldo?, preguntó, las palabras apenas audibles. El total es de 88 millones de euros, dijo Savita, con voz firme como si hablara del tiempo. La habitación dejó de respirar. El clic de un bolígrafo de un cajero en la distancia se quedó suspendido. Lucía apretó los dedos de Marina con tanta fuerza que le dolió, dejando huellas de chocolate pegajoso en su piel. La visión de Marina se nubló, luego se fijó en los ojos de Savita, anclados, amables, esperando. «Eso no es posible», susurró Marina. «Le aseguro que lo es», replicó Savita. Su tío fue muy minucioso en su documentación y planificación. Todo está en orden. El fideicomiso especifica que usted es la única beneficiaria, con provisiones para la educación de su hija y un porcentaje asignado a una fundación de conservación marina que él apoyaba. Fuera de la puerta de la oficina, los murmullos habían comenzado a acumularse como nubes. La noticia ya se estaba extendiendo. Empleados del banco susurrando, clientes merodeando, la historia moviéndose invisiblemente por el edificio y más allá. Marina casi podía sentir las vibraciones en el aire, el cambio en cómo el mundo la percibía. Sergio Caldwell apareció en el umbral, su rostro dispuesto en lo que claramente pensaba que era una sonrisa ganadora. «Bueno, si quisiera, agilizar la retirada de la nave, el puerto deportivo puede...» Marina se volvió hacia él, no con triunfo sino con la paciencia de las mareas. «Me hiciste sentir pequeña delante de extraños», dijo, con voz baja y uniforme. «Hoy no te haré sentir pequeño a ti, pero lo recordaré». La sonrisa de Sergio vaciló, la incertidumbre se deslizó en sus ojos. Asintió una vez, bruscamente, y se retiró sin decir una palabra más. Savita observó el intercambio con silenciosa aprobación. Luego se volvió hacia Lucía. «¿Te gustaría pulsar el botón que imprime la confirmación?», preguntó. Lucía asintió solemnemente y siguió a Savita a una impresora en la esquina, su pequeño dedo flotando sobre el botón como si pudiera quemarla. «Está bien», le aseguró Savita. «Es tuyo, puedes pulsarlo». Lucía apretó el botón y la máquina cobró vida, su música brillante y ajetreada llenando la oficina mientras producía páginas de estados financieros, números de cuenta y autorizaciones de transferencia. La gente en las ventanillas se giró, algunos avergonzados, otros radiantes, algunos secándose los ojos que juraban que era solo por el frío de fuera. Marina se sentó muy quieta, observando a su hija recoger las páginas calientes, con cuidado de no mancharlas con sus dedos pegajosos de chocolate. La justicia que se desarrollaba no era venganza, era una sala aprendiendo una nueva forma de mirar a una mujer que siempre había estado allí, siempre entera, pero nunca vista del todo.
Dejó un mensaje para usted, dijo Savita, entregándole a Marina un sobresellado del cajón de su escritorio. Para ser entregado al completar la transferencia. Marina lo tomó con manos firmes, sintiendo el peso del papel y las palabras esperando ser leídas. Lo abriría más tarde, en privado, cuando pudiera oír la voz de Emilio en su cabeza sin público. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, práctica incluso en este momento de transformación. Lo que usted quiera, respondió Savita simplemente. El dinero es suyo, las decisiones son suyas, pero estaría encantada de ayudarla a navegar por las opciones si lo desea. Lucía volvió al lado de Marina, con cuidado de no arrugar las páginas que llevaba. «Mamá», susurró, ¿esto significa que tendremos un Porsche? Marina se echó a reír. El sonido la sorprendió por su libertad, su liberación. «Sí», dijo, atrayendo a su hija hacia sí, respirando el aroma a chocolate e infancia. «Sí, tendremos un Porsche, y todo lo demás que necesitemos». Afuera había comenzado a llover, lavando las calles, tamborileando en el techo del banco con dedos de plata. Barcelona continuaba con su rutina de lunes. Los autobuses pasaban siseando, los paraguas florecían como flores repentinas, las cafeterías empañaban sus ventanas hasta volverlas opacas. Pero dentro de esta pequeña oficina, el mundo había girado sobre su eje, revelando un nuevo horizonte donde la dignidad no era algo que se ganaba, sino algo finalmente reconocido. En las semanas que siguieron, el submarino no desapareció como chatarra, como Sergio y otros habían predicho. En cambio, Marina hizo que lo sacaran del agua, con una grúa especializada, su casco goteante balanceándose suavemente sobre el muelle, mientras los curiosos se reunían con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la vergüenza. Las mismas personas que se habían reído ahora observaban en silencio cómo los profesionales limpiaban y estabilizaban la nave, cepillando el óxido hasta que el metal se recordó a sí mismo. Marina contrató a ingenieros navales que hablaban con respeto sobre la construcción del submarino, sobre cómo había sido construido para durar a pesar de años de abandono. «Tiene buena estructura», dijo una mujer, golpeando el casco con un nudillo, el sonido resonando claro y verdadero. Su tío sabía lo que compraba. En lugar de venderlo como chatarra o dejar que volviera al agua como una curiosidad, Marina donó el submarino al Centro Cívico de El Carmel como un aula práctica para niños que querían aprender sobre ingeniería marina, navegación y la física de la inmersión. El espacio se llenó del olor a jabón de aceite y voces jóvenes, pequeños dedos trazando remaches y haciendo preguntas que los adultos habían olvidado cómo hacer. Estudiantes de secundaria pintaron un mural a lo largo de su costado, un paisaje submarino donde la imaginación y la ciencia nadaban juntas en corrientes de posibilidad. «Siempre estuvo destinado a enseñar», le dijo Marina al director del centro cívico mientras observaban a un grupo de niños de tercero de primaria apiñarse alrededor de los paneles de control, sus rostros iluminados por el asombro. Solo necesitaba que alguien escuchara lo que estaba diciendo. Con parte de su herencia, una palabra que todavía se sentía extraña en su lengua, como una comida que nunca había probado, Marina compró una casa modesta en el barrio de Horta, no lejos del colegio de Lucía. Tenía un porche estrecho con columnas blancas y suficiente espacio en la parte de atrás para un pequeño jardín. Un arce dejaba caer oro sobre el camino en otoño, sus ramas alcanzando las ventanas del segundo piso donde Lucía había elegido una habitación pintada del color del amanecer. Su primera mañana allí, Marina se paró descalza en el porche, sintiendo la textura áspera de la madera contra su piel, escuchando a los pájaros anunciar sus territorios y a los camiones de la basura hacer sus rondas constantes. El café humeaba en sus manos, oscuro y cálido como el chocolate, del tipo caro que una vez solo olía en las casas que limpiaba. Lucía se sentó cerca con un mono manchado de pintura, dibujando la luz del porche con la lengua concentrada entre los dientes, decidida a capturar exactamente cómo el sol de la mañana
transformaba el metal ordinario en algo luminoso. Dentro, sus escasas pertenencias parecían casi perdidas en el espacio legítimo de un hogar de verdad. El sofá-cama reconvertido en asiento normal, los cuadernos de Lucía finalmente con un escritorio propio, los armarios de la cocina, esperando ser llenados con algo más que lo esencial. Habían conservado la brújula de latón de Marina, su esfera agrietada y su aguja obstinada ahora expuestas en la repisa de la chimenea como una obra de arte, un recordatorio de dónde habían estado. Las noticias viajaron más allá de los muelles. Los vecinos trajeron tarjetas y platos de comida, presentándose con apretones de manos que reconocían a Marina como una igual. Antiguos clientes llamaron con felicitaciones que contenían indicios de arrepentimiento por lo que podrían haberse perdido en la mujer que había limpiado sus hogares. El mensaje de voz del casero, antes severo con advertencias sobre el alquiler atrasado, llegó ahora con disculpas y ofertas para devolver su fianza con intereses, su voz extrañamente delgada y ansiosa por complacer. Incluso Sergio vino, sombrero en mano, literalmente, a la inauguración del aula del submarino. Su abrigo marinero había sido reemplazado por un jersey que parecía deliberadamente informal, su confianza habitual atenuada a algo cercano a la humildad. «Me equivoqué de marea», dijo, con las mejillas sonrosadas por algo más que el frío de octubre. Marina le estrechó la mano, ni cálida ni fría, simplemente presente. «Todos lo hacemos», respondió, y lo dijo en serio. Por las noches, después de que Lucía terminara sus deberes en la mesa de la cocina que no cojeaba, Marina leía la última carta de Emilio. Sus palabras eran pocas pero precisas, como el hombre mismo. «Nunca tuve hijos. Nunca pensé que estuviera hecho para eso. Pero verte criar a Lucía me enseñó cómo es el coraje sin anunciarse. El dinero fue suerte y paciencia. El submarino siempre fue para la niña. Algo para hacerle ver que las cosas oxidadas guardan maravillas si miras el tiempo suficiente. Dile que siga escuchando. El mundo habla con golpecitos y susurros que la mayoría de la gente se pierde mientras duerme». Marina se matriculó en clases nocturnas en la universidad, retomando su educación donde la necesidad la había obligado a dejarla años antes. Estudió empresariales y ciencias ambientales, dos campos que parecían a la vez contradictorios y complementarios. Parte de la fortuna de Emilio se destinó a establecer becas para estudiantes de comunidades agrícolas, no con su nombre, sino con el de los padres de Marina, que habían recogido manzanas y lúpulo hasta que sus espaldas se curvaron como signos de interrogación. Un sábado gris a finales de noviembre, Marina estaba en el puerto con Lucía, viendo cómo los ferries se abrían paso por el agua hacia islas que flotaban como sueños en el horizonte. El aire sabía a sal y a humo de leña de un barco cercano donde alguien hacía una parrillada a pesar del frío. Cada ferry enviaba una paciente ola a través del agua, ondas que viajaban hacia afuera en anillos expansivos hasta tocar la orilla donde estaban madre e hija. «Mamá», dijo Lucía, apoyándose en el costado de Marina, su cuerpo cálido a través de las capas de lana nueva. «¿Crees que el tío Emilio sabía que lo encontraríamos? El compartimento secreto, quiero decir». Marina consideró la pregunta, observando a una gaviota posarse en un pilote, sus plumas blancas brillantes contra el cielo de peltre. «Creo que sabía que te tendría a ti», respondió al fin. «Y tú oyes cosas que el mundo se olvida de escuchar». Lucía metió la mano en el bolsillo del abrigo de Marina, cerrándola alrededor de la brújula agrietada que Marina todavía llevaba algunos días, una costumbre que aún no estaba lista para romper. «Ya no tiene que señalar el norte», susurró la niña, una sabiduría en su voz que hizo que el corazón de Marina se encogiera. «Sabemos dónde está casa». Marina le besó la frente, respirando el olor limpio y cálido del pelo de su hija, un aroma que no había cambiado ni por la fortuna ni por la dirección. A su alrededor, la ciudad elevaba su sinfonía diaria.
grúas balanceándose en arcos lentos sobre las obras, campanas de iglesia marcando la hora, gaviotas quejándose entre sí por el territorio, voces lejanas llamando a través del agua. Un mundo vivo con una misericordia ordinaria. La pancarta del centro cívico ondeaba al viento, de un azul brillante contra el cielo gris, anunciando un taller de fin de semana donde los niños aprenderían cómo los submarinos controlan su flotabilidad. Marina había financiado el programa, pero se negó a que llevara su nombre, prefiriendo observar anónimamente cómo el conocimiento pasaba como una corriente de una generación a la siguiente. «Estaba pensando», dijo Lucía, sacando un cuaderno de su mochila, uno nuevo con una cubierta de cuero apropiada, pero todavía decorado con pegatinas de barcos conservadas bajo papel de forro transparente. «Quizás podríamos empezar algo donde los niños, como yo, puedan aprender a arreglar cosas, como radios viejas y tostadoras y cosas que la gente tira. Podría llamarse Tío Emilio, pero sin su foto, porque era reservado». Marina asintió, con la garganta repentinamente apretada. «Creo que le gustaría», logró decir. «Mucho». «Y quizás», continuó Lucía, entusiasmándose con su idea, «podríamos hacer una fiesta de pijamas en el submarino, donde los niños pudieran pasar la noche en él y aprender cosas del océano, con chocolate caliente». «Con chocolate caliente», asintió Marina, sonriendo ante la mezcla de practicidad e imaginación de su hija. Caminaron de regreso por el paseo marítimo, pasando por tiendas donde Marina ahora podía permitirse mirar sin ansiedad, pasando por restaurantes donde las mesas esperaban sin la barrera del precio. Pero en su lugar, eligieron visitar el kiosco de café donde la dependienta de pelo canoso todavía trabajaba, sus ojos arrugándose en reconocimiento mientras se acercaban. «¿Lo de siempre?», preguntó, ya buscando las tazas. «Lo de siempre», confirmó Marina, el simple intercambio un puente entre quién había sido y quién se estaba convirtiendo. Más tarde, mientras la tarde extendía su cortina azul sobre la ciudad, Marina se sentó en los escalones de su porche, escuchando a Lucía practicar el piano en el salón. Un piano vertical de segunda mano que habían encontrado en Internet, cuyo do central estaba ligeramente desafinado de una manera que le daba a cada canción un matiz interrogativo. El arce se erguía como un centinela al borde de su pequeño jardín, sus últimas hojas aferrándose como recuerdos que no estaban del todo listos para soltarse. Un vecino pasó con un perro, levantando la mano en señal de saludo. Un camión de reparto pasó retumbando. Las luces de los porches se encendieron a lo largo de la calle, pequeñas balizas guiando a la gente a casa mientras la oscuridad se acumulaba. Marina envolvió sus manos alrededor de su taza, sintiendo su calor contra sus palmas, y pensó en lo que le diría a Lucía algún día, cuando la niña fuera lo suficientemente mayor para entender la historia completa. Diría lo que ya había comenzado a vivir, la lección tan simple como una marea, y tan complicada como un corazón humano. El amor y la dignidad son tesoros que nadie puede robar. Permanecen cuando la fortuna falla, cuando las brújulas se rompen, cuando el mundo mira hacia otro lado. Son lo que nos damos unos a otros en los momentos más pequeños, en los espacios entre las palabras, en el silencio que sigue a 3 pequeños golpes contra el metal, pidiendo solo ser escuchados.